porque yo estoy con que ya están hasta viendo mi presentación. ¿Qué pasó aquí? ¿Ahí se ve? Sí, maestro, sí se ve. Ok. Bien, miren, lo que les estaba explicando son las técnicas de diagnóstico que se ha modernizado con las técnicas de inmunología, ¿sí? Desde la técnica de Lisa original a las técnicas actuales de Lisa, y algo que se llama inmunoensayo, ¿sí? Por electroimán, no por ¿cómo es? Mella, ay, se me va el nombre. Bueno, es utilizando partículas de metal que son atraídas por un imán. Estas partículas eran las que les decía yo que estaba explicando, tratando de explicar que le podemos pegar antígeno o le podemos pegar anticuerpos según lo que queramos buscar. ¿Sí? Y estas técnicas, el imán atrae a las partículas y nos permite lavarlas sin ningún problema y quitar todo lo que interfiere y hacer una detección incluso muy exacta de femtolitros, ¿sí? De la concentración de anticuerpos y de hormonas, por ejemplo, o en el caso de los, bueno, de todos los, ¿cómo les llamamos? Analitos, que ahora estamos buscando en sangre, sí, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol, todo eso. Con esta técnica es muy exacta la medición, ¿sí? Y bueno, la inmunología se desarrolló a partir de la investigación de la microbiología. La inmunología respondió o ayudó en cierta forma a curar algunas enfermedades gracias a los toxoides y a las primeras vacunas, pero seguían buscando algo con que eliminar a las bacterias. Sí, imagínense una época donde si uno se pinchaba o si un padrastro se les infectaba, podían terminar sin una mano o muertos. A ese grado, porque no había forma de tratarse. Bueno, sí había forma por los métodos tradicionales, ¿no? Plantitas y todo eso, pero regularmente no eran muy exactos y no todos tenían ese conocimiento. Entonces, se dieron a la tarea, este señor Paul Ehrlich, se dio la tarea de buscar un compuesto que pudiera selectivamente matar a las bacterias sin dañar nuestras células. Se le llamó bala mágica. ¿Sí? Esta bala mágica, su ideal, dice, tiene que estar o ser selectiva en cuanto a qué matar. Y debe de matar a las bacterias, pero no a las células humanas. Y en aquel tiempo había una enfermedad que causaba estragos en la sociedad. Ubíquense más o menos 1905, es la fecha en que él trabajó todo esto de la bala mágica. En 1905, pues ya estaba la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial mucha gente se infectaba de sífilis, sobre todo los soldados, porque llegaban a un pueblo, ¿sí? Mataban o capturaban a los otros soldados, regularmente los asesinaban y abusaban de las mujeres. Entonces era muy frecuente que si había una mujer con sífilis, pues se contagiaran todo el pelotón, ¿no? O al revés, si uno del pelotón estaba infectado y era el primero, pues todos los que pasaran por ahí se iban a infectar. Entonces, la sífilis causaba estragos y generaba grandes problemas. ¿Por qué? Porque la sífilis es una enfermedad, vamos a decirle que junto con la tuberculosis
y la malaria, sí, son enfermedades que han matado gran cantidad de humanos, gran cantidad de humanos. Pero la sífilis particularmente, como es muy lenta, pues va matando poco a poco. Entonces es muy dramática la sífilis. Bueno, este señor Paul Ehrlich se dio la tarea de buscar algún compuesto que pudiera matar a la sífilis. Y él fue de los primeros que recibieron un premio Nobel por estar trabajando con derivados del azul de metileno. Seguramente conocen el azul de metileno, un colorante que ayuda a teñir células y saber cuándo están vivas o muertas. Bueno, él empezó a trabajar con derivados de azul de metileno y derivados de arsénico. Si buscan ustedes por ahí el arsénico, sí, van a darse cuenta que es un metaloide que es muy tóxico para el humano. Sí, lo utilizamos nosotros como raticida hace algunos años. Ahorita ya no lo pueden conseguir a menos de que sea para una escuela o para algo educativo. Pero ya el arsénico ya no se maneja, ¿no? Ya no se vende tan libremente. Ok, bueno, entonces, entendiendo el contexto, la sífilis por un lado atacando a la humanidad, ¿sí? Ninguna terapia real para tratar a muchas de las, o a la mayor parte de las enfermedades, ningún medicamento, ningún compuesto químico que pudiera decirse que mataba las bacterias, y con una gran necesidad por la guerra, por ayudarle a la gente que iba a la guerra a curarse de enfermedades que adquiría por allá. Bueno, Paul Ehrlich empezó a buscar compuestos y empezó a numerarlos, ¿no? Voy en el 1, voy en el 2, hasta que llegó por ahí en el 600, creo que fue 602, 604, no sé. Encontró un derivado del arsénico que era efectivo. Él agarraba a personas con sífilis y las inyectaba en conejos. Les generaba a los conejos la sífilis y luego los empezaba a tratar ya cuando empezaban a mostrar síntomas. La sorpresa es de que funcionó perfectamente bien con los conejos. Entonces empezó a trabajarlo en personas, lo fue puliendo y empezó a colocar en pequeñas ámpulas la dosis suficiente para que tuviera un efecto terapéutico, no tóxico. Al ser un derivado del arsénico, recuerden que el arsénico es venenoso para el humano, sí, tenía que manejarse con sumo cuidado. Y creó instrucciones precisas para que cualquier médico de aquella época lo pudiera aplicar. ¿Sí? Entonces, con ese compuesto, las personas que sufrían de sífilis tenían la esperanza de curarse. ¿Cuál fue el problema? Bueno, el problema, ¿sí?, fue que tras la desesperación de la enfermedad, muchos decían, pues si una ampolleta es buena, 2 ampolletas son mejores. Entonces se administraban más cantidad de la recomendada. Y entonces se morían, pero por intoxicación del arsénico. Por un lado. Por otro lado, ¿sí?, se pedía que utilizaran agua hervida para disolver la sustancia que era el compuesto, que el salvarsana, así se llamaba, ¿sí? Agua hervida, pero había quienes pues decían, yo no tengo agua hervida, pero esta debe de servir, y agarraban agua de charcos o de diferentes lugares. Y entonces pues se generaban una infección que en aquel tiempo sin medicamento pues los llevaba a la muerte fácilmente.
Entonces, vean, al tener un compuesto efectivo, ¿sí? El no conocer realmente cómo funcionaba y el que los médicos no tuvieran la preparación adecuada en farmacología, pues hizo que se convirtiera, en vez de una ayuda, en un problema. Sí, Paul Ehrlich murió muy joven y murió con muchas recriminaciones por eso, porque cómo se atrevía en producir un medicamento que mataba a la gente. Ahora, fue apoyado por una empresa, la primera empresa farmacéutica que hasta la fecha es una de las más poderosas del planeta. Y esto dio origen a la farmacia actual, a la industria farmacéutica actual. Antes de él no había un lugar donde comprar medicamentos. Después de él empezó a haber lugares donde se podían comprar medicamentos. Paul Ehrlich dio inicio a esa carrera. Bueno, pero el fracaso del antibiótico, el Salvarsan, no fue limitante para seguir buscando. Claro que se tardaron mucho tiempo más, ¿sí? Se tardaron hasta que Alexander Fleming encontró un hongo en una caja Petri que inhibía o era capaz de inhibir a una de las bacterias causantes de la fiebre puerperal. ¿Se acuerdan de Holmes, el director de la Escuela de Medicina que observó cómo cuando los médicos atendían a las parturientes y les morían 9 de cada 10, y que las monjas que les ayudaban cuando les tocaba atenderlos a ellas por las noches, se les moría 1 de cada 10? Bueno, después se dieron cuenta que la bacteria que generaba la fiebre puerperal o la enfermedad era un Staphylococcus aureus. Y Alexander Fleming, médico, fue a la Primera Guerra Mundial y veía como una gran cantidad de soldados pues eran heridos con armas, y no, estas heridas pues no deberían de ser letales, pues, sin embargo llevaban mucho a la muerte de los soldados porque no había cómo tratarlas, ¿sí? Imagínense una rosadura de una bala que les generaba, no sé, una herida en algún miembro, en alguna parte de su cuerpo, que no era muy amplia, pero que era suficiente para que se les infectara y con eso les generara la muerte. Entonces, él, viendo eso en la Primera Guerra Mundial, estuvo trabajando, buscando algún compuesto que también tuviera el efecto de la bala mágica de Paul Ehrlich, ¿sí? Y cuando se fue de vacaciones y les encargó a sus pasantes que limpiaran todo el desastre que habían hecho, y ellos dijeron, no, si se va él de vacaciones, nosotros también nos vamos, ¿no? Ahí dejen todo, ya que regrese, ya limpiamos. Bueno, cuando regresó encontró esta caja Petri con un hongo crecido que había inhibido el desarrollo del estafilococo. Entonces dijo, aquí hay algo, ¿sí? Precisamente esa era la penicilina. Un producto que no se pudo utilizar de inmediato. Esta foto que tomó de la caja Petri con los estafilococos, estas colonitas que ven acá de este lado, y el hongo, el penicillium aquí, ¿sí? Y esta zona donde no creció el estafilococo o creció muy leve, ¿sí? Esta es la primera imagen que se tomó donde se descubrió la penicilina en 1928. Pero tardaron 10 años en purificarla, ¿sí? En evidenciar que era terapéutica, que podía ayudar a curar, que no tenía muchos efectos bien. Y justamente sale a la venta, sale a uso cuando inicia la Segunda Guerra Mundial,
Entonces, imagínense que Estados Unidos, que tenía la fábrica, no la patente, porque en aquel tiempo patentar algo era más difícil. Digo, sí existían las patentes, pero era más difícil y sobre todo porque era un descubrimiento novedoso. Empezaron a producir en grandes cantidades y empezaron a ver cómo se curaban muchos de esos heridos que morían en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial simplemente se recuperaban y seguían luchando, ¿verdad? Entonces empezó a tratarse la penicilina como un compuesto que podía ayudar para curar una gran cantidad de enfermedades. Aquí tenemos un anuncio más o menos de los 50, donde decía: la penicilina cura la gonorrea en 4 horas. Vean lo magnífico que la pintaban, ¿no? Y cómo en batalla, obviamente, les permitía salvar a soldados que habían sido heridos y que regularmente desarrollaban gangrena o desarrollaban... La Segunda Guerra Mundial, pues, y esto hizo que la industria farmacéutica, todavía muy excipiente, todavía muy pequeña, buscara la forma de producir grandes cantidades de penicilina y empezó a desarrollar estos laboratorios donde cada uno de estos frascos era un frasco que contenía el penicillium y medio de cultivo. Esto se transformó después, unos años, una década, 2 más o menos, en lo que ahora conocemos como bioreactores, estos generadores o fermentadores gigantescos que permiten, ¿sí?, producir de 15 a 20 mil litros por día, ¿sí? Y es una cantidad enorme y es una cantidad que ha abaratado, que permite abaratar muchísimo el mercado de consumo de la penicilina o de los antibióticos en general, ¿sí? Entonces, la penicilina fue la panacea, ayudó a curar la neumonía, ayudó a curar la sífilis, ayudó a curar la gonorrea y por lo tanto muchas enfermedades, ¿sí? Se vieron casi eliminadas de generar pandemias, de generar brotes, gracias a la penicilina, ¿sí? Siguieron estudiando las bacterias. Las bacterias fueron el motivante más importante para seguir trabajando. Y, por ejemplo, en el año que se descubrió la penicilina, otro doctor, Frederick Griffin, estaba estudiando a la bacteria que generaba la neumonía, el Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae es una bacteria que puede estar en nuestra garganta y no generarnos nada, ningún problema. O puede bajar a los pulmones y entonces generarnos neumonía, ¿sí? Pero esta dualidad se debe a que las características del neumococo, que tiene la capacidad de bajar a pulmones, es diferente, ¿sí?, al que se encuentra en faringe. Uno genera unas colonias muy opacas, muy feas, muy pequeñas. El otro genera colonias grandes, colonias lisas, colonias brillantes, mucoides, ¿sí? Y estas dos cepas él las bautizó como cepa S o cepa lisa y cepa R o cepa rugosa, ¿sí? La cepa rugosa era la fea, la pequeña, la que generaba colonias pequeñas, ¿sí? Y la cepa lisa era la que generaba colonias grandes con colonias mucoides. Y él las aisló, las separó y luego empezó a experimentar con ratones. Agarraba la cepa lisa, ¿sí?, esta cepa la suspendía
la metía en un ratón y el ratón después de un tiempo desarrollaba neumonía, se moría y él recuperaba nuevamente al neumococo, ¿verdad? De acuerdo a los criterios de Koch, ¿sí? La otra cepa, la cepa rugosa, la cepa pequeña, hacía exactamente lo mismo y al ratón no le pasaba absolutamente nada. Entonces se le hizo muy raro el fenómeno, ¿no? Porque el mismo neumococo en una presentación mata y en otra presentación no les hace nada. Y luego se le ocurrió hacer lo siguiente, bueno, voy a agarrar esta cepa lisa, letal, ¿sí? Y voy a hervirla. Con la ebullición lo que quiero hacer es matar a la bacteria, destruirla. Si es la característica que hace que se vea lisa la cepa, lo que viene siendo la cápsula, que ahora sabemos que se llama la colonia madre de lisa, se tiene que morir. Entonces, hirvió la suspensión de Streptococcus pneumoniae, perdón, la cepa lisa, la cepa letal, la hirvió, hizo cultivos y verificó que no hubiera bacterias vivas, la inoculó al ratón y el ratón no le pasó absolutamente nada. Qué raro. ¿Sí? Y después se le ocurrió mezclar la cepa rugosa con los restos de la cepa lisa, los restos de la cepa que había hervido, que había destruido. Los mezcló pero con la bacteria rugosa y la bacteria rugosa viva. ¿Sí? Y luego la inyectó al ratón. La sorpresa es que el ratón se murió, desarrolló la enfermedad y se murió. Y a la hora de que él extrajo sangre de ese ratón, pudo cultivar un neumococo, pero con la sorpresa de que no era el rugoso, era el liso. Repitió este experimento varias veces y se dio cuenta de que por alguna razón estas bacterias rugosas, ¿sí?, se transformaban en bacterias lisas letales. Aún cuando ya había verificado que las había matado por calor a las bacterias lisas letales. Aún cuando ya había verificado que una vez que las mataba, no representaban riesgo para los ratones. Y entonces esto lo llevó a decir, hay un factor transformante dentro de las bacterias que permite el intercambio de características. ¿Sí? Este cambio de características de bacterias no letales a bacterias letales, pues debe de tener algún compuesto que exista dentro de la célula y que no se pierda cuando la célula se muere. Esto después de unos años lo descubrieron Watson y Crick, los dos investigadores arriba, con la ayuda de Rosalinda Franklin. Sí, ella es radióloga que manejaba muy bien los rayos X, y descubrieron los ácidos nucleicos. Y ellos pudieron demostrar que este era el factor transformante que Griffin había supuesto que existía y que podía transformar una bacteria no letal en una bacteria letal. Después del descubrimiento del material genético, pues siguieron estudiando sobre el material genético en bacterias y descubrieron la composición química del material genético. Es decir, aunque Watson y Crick habían descubierto el material genético, no sabían cómo estaba compuesto. Fue hasta que este ruso
George Gamow, lo empezó a estudiar. Él descubrió que tenían adenina, timina, guanina, citosina, los nucleótidos. Por ahí de repente aparecía uracilo, ¿sí? Y tenían además un azúcar, una pentosa y fósforo. Entonces, este señor fue el que reconoció la composición química del material genético. Todavía no descubría ni siquiera que había dos diferentes tipos de ácidos nucleicos. Simplemente descubrió cuál era la composición química. Después descubrieron que había dos tipos de ácidos, ¿sí? Y también descubrieron que la información que contenía el material genético se codificaba en paquetes de 3 nucleótidos. Estos paquetes de 3 nucleótidos se les llamó codón, ¿sí? Un codón quiere decir que son 3 nucleótidos que se encuentran, llevan cierta información codificada. Cuando se ponen qué aminoácido se debe de unir para formar cierta proteína, ¿sí? Marshall y Matthew, ¿sí? Descubrieron que cada codón, cada vez que se repetía un codón, en una proteína siempre se encontraba cierto aminoácido. En este caso ellos ensayaron con uracilo, ¿sí? En un codón. Siempre que había uracilo, consecutivamente 3 nucleótidos de uracilo, siempre se pegaba el aminoácido fenilalanina. Entonces, después siguieron estudiando ellos mismos, Marshall, y descubrieron 54 codones, ¿sí? Que eran las mezclas de nucleótidos que nos llevaban a que se pegara uno de los 21 aminoácidos que conforman las proteínas, ¿sí? Esto dio origen a la traducción del material genético. Esto dio origen a esta serie de datos donde un codón, ¿sí? O un codón que tiene una ligera variación nos lleva a que se una un aminoácido en cierta posición en una proteína. Dependiendo de la secuencia de esos tripletes, era el aminoácido que se va pegando, ¿sí? Entonces, vean, aquí tenemos el uracilo repetido en 3 nucleótidos, ¿sí? Y esto nos lleva a que se una una fenilalanina. Puede variar el último con una citosina y se sigue uniendo a la fenilalanina. Pero si se le pega una adenina o una guanina, entonces el aminoácido que se selecciona es una leucina, ¿sí? Entonces cada codón nos iba llevando a un aminoácido diferente y su secuencia iba construyendo la proteína. ¿Es toda la información que tienen los ácidos nucleicos? No, tienen más información, pero particularmente esta es importante porque las proteínas, ustedes saben que tienen 2 funciones. Una función estructural, donde forman las estructuras óseas, las estructuras musculares, ¿sí? Que les dan fortaleza. La miosina es un ejemplo de ellos, que es la que compone la mayor parte de los músculos, perdón. Y otra, una función enzimática o fisiológica, donde se encarga de llevar a cabo
todas las reacciones del metabolismo. Todas las enzimas son proteínas y todas las proteínas tienen, y todas las enzimas, perdón, tienen la actividad para transformar algo. Entonces, en este caso, la glucólisis se realiza gracias a que las enzimas, esas proteínas, con función metabólica, transforman a la glucosa, ya sea en energía o en sus productos que se pueden utilizar para construir estructuras de la misma célula. Entonces, esta traducción del material genético nos llevó luego a experimentar, ¿sí?, en cómo desarrollar cambios, mutaciones en los seres vivos. Por ahí en los 60, ¿sí?, Stuart y Linden pudieron crear un ratón, ¿sí?, con deficiencias genéticas que iba a generar cáncer. Esto es la primera malformación genética desarrollada por el hombre, ¿sí? Se la desarrollaron a un ratoncito y eso permitió que se ensayaran sobre él una gran cantidad de compuestos para curar el cáncer y para curar otras enfermedades. Para nosotros, para nuestra suerte, también el estudiar el material genético nos permitió desarrollar técnicas de diagnóstico como es la PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? La polimerasa es una enzima. Esta enzima tiene la característica, ¿sí?, de separar el material genético y generar un duplicado de ese material genético. De tal forma que si yo busco en una persona el virus del coronavirus, por ejemplo, con una copia de material genético que haya del coronavirus, yo puedo meterla a un ciclo, hacer una copia, luego en un segundo ciclo sacar 2 copias, que mejor dicho, pues sacar 4 copias porque es un crecimiento exponencial. En un tercer ciclo, ¿sí?, voy a sacar 16, 32 y así me voy a ir. Y cuando tenga suficiente material genético voy a identificar de qué microorganismo se trata. Esta técnica de PCR nos permite identificar por una gran cantidad de virus, entre ellos el coronavirus actualmente. Seguramente a alguno de ustedes les ha tocado, ¿no? Oye, ¿qué prueba me hago para saber si tengo coronavirus? Ah, pues hazte la PCR, ¿no? O hazte la prueba del antígeno, la prueba rápida del antígeno. Bueno, la PCR es una técnica que se desarrolló por ahí en la época de los 80. Se desarrolló para hacer el diagnóstico rápido y preciso del virus del VIH. Porque al inicio la técnica más exacta para diagnosticar VIH era la técnica de ELISA, pero tardaba 48 horas y era muy, muy tardada y muy, muy imprecisa, es decir, de repente fallaba. Entonces, con el desarrollo de la PCR empezaron a descubrir que era una técnica muy sensible y muy exacta para hacer el diagnóstico del virus del VIH. Entonces, eso se empezó a utilizar en los 80 y para el año 2000 ya había varias técnicas modificadas de PCR, entre ellas la RT-PCR, ¿sí?, que es la transcriptasa reversa que nos permite identificar ahora muy, muy rápido una gran cantidad de virus que no conocíamos, ¿sí?, y otras que también se pueden utilizar para diagnóstico, que es los microarreglos. Ahorita los vamos a ver, ¿sí? Y más recientemente esta metodología de CRISPR-Cas. La metodología de CRISPR-Cas es dentro de las proteínas que se pueden generar en el material genético. Encontraron que hay algunos genes que producen proteínas con capacidad para cortar el mismo material genético, cortarlo, abrirlo, separarlo
y permitir que otras proteínas peguen más material genético o lo vuelvan a ensamblar, lo vuelvan a unir. ¿Sí? Bueno, resulta de que cuando siguieron estudiando esto, pudieron observar que hay una secuencia de tripletes, ¿sí? Que precisamente le dicen a la proteína, en este caso la red, corta aquí. ¿Sí? Esta proteína acá hace que se abra el material genético y se pueda pegar esta secuencia. ¿Sí? Y esta es la tijera que va a cortar. ¿Por qué es trascendente esta técnica? Esta técnica es muy novedosa, no tiene más de 10 años de conocerse. Y esta técnica permite, uno, adicionar genes que no existen. Por ejemplo, ahorita tenemos muchas enfermedades, entre ellas varias leucemias, varios cánceres, que se generan porque faltan genes en el material genético. Con la fibrosis quística, por ejemplo, faltan genes. Con esta técnica pueden abrir el material genético de una persona enferma con leucemia, meterle el gen que falta y curarla. Esto todavía no se logra, muchachos. Ojalá ustedes, ojalá, puedan hacer su maestría, su doctorado en biología molecular y puedan desarrollar estas técnicas de manera terapéutica o con fines terapéuticos. ¿Sí? Porque igual dicen que se pueden crear superhumanos. Sí, no lo dudo. ¿Está mal? No lo sé. No quiero entrar en un debate que me puede llevar mucho tiempo. Lo que sí sé es de que estudiando podemos hacer que muchas personas enfermas sanen. Y creo que esta técnica es súper importante. Y esta es la que les decía de los microarreglos. ¿Sí? En esta de los microarreglos es una técnica diagnóstica muy importante porque en cuestión de minutos se puede saber qué bacterias hay, ¿sí? Solamente tomando una muestra. Vamos a suponer, una persona llega con infección en la garganta, ¿sí? Le toman ustedes un hisopado faríngeo, lo suspenden en una solución y lo ponen en esta tarjeta que tiene aquí un cuadrito de vidrio. Este cuadrito de vidrio tiene enzimas y material genético de esta manera dispuesto en pequeños pilotes, ¿sí? Que crecen, que suben y que están esperando que las enzimas recorten el material genético que nosotros colocamos en el hisopo, ¿sí? Lo partan y lo hagan coincidir con estos que ya están aquí. Esta técnica de los microarreglos nos lleva a observar, ¿sí? Pequeños fragmentos que se unen y empiezan a resplandecer por efecto de un fósforo radioactivo que se pone. Y nos empiezan a decir, mira, este material genético que está en la muestra coincide con el de un Streptococcus pneumoniae, con el de un Staphylococcus aureus, con el de un Escherichia coli. Nos pueden decir todas las bacterias que se encuentran en esa muestra y qué tipo de genes tienen esas bacterias. Por ejemplo, si el Staphylococcus aureus es muy agresivo, van a encontrar genes que producen una enzima que se llama coagulasa, que coagula la sangre, es letal para el hombre. Si la bacteria que está ahí produce una toxina, ¿sí? Esto nos va a decir, esta bacteria produce esta toxina. Si la bacteria produce una enzima que destruye antibióticos, que genera resistencia a los antibióticos, esta técnica nos va a decir, esta bacteria produce esta enzima que destruye los antibióticos. En cuestión de 4 horas se puede hacer esto. Incluso ahorita
se está haciendo para rastreos oncológicos. ¿A qué me refiero? Bueno, se van ustedes a Estados Unidos y les piden que les tomen una muestra de saliva o una muestra de sangre, lo que sea, ¿sí? Y que les hagan un rastreo oncológico. Lo que van a medir es que si ustedes tienen genes que predispongan de algún cáncer, si son hombres puede ser cáncer de próstata, cáncer de hígado, cáncer de intestino, si son mujeres, cáncer en ovarios, cáncer en pechos, ¿sí? Cáncer mamario, y se los hacen y les dicen, no, pues tú tienes un alto riesgo de tener cáncer de mama, por ejemplo. Esto fue lo que hizo esta actriz, ¿cómo se llama? Angelina Jolie. ¿La conocen? Angelina Jolie. Sí, profe. Ok, ella se hizo este rastreo, cuesta $7,000-8,000, algo así. Y salió positivo, entonces dijo, bueno, ahorita no tengo cáncer, ¿verdad? No. Pues déjame opero los pechos, que me quiten todo donde se pueda generar el cáncer y que me pongan unas prótesis, ¿sí? Entonces ella anda feliz porque sabe que ya no va a tener cáncer, aunque haya tenido los genes predisponentes, ¿sí? Entonces esa tecnología ya está disponible, ya se encuentra en el mercado. Y los estudios no son baratos, no para nada, pero existen ya. Bien. Miren, sigue una parte importante que apenas también se está estudiando, que es la microbiota de nuestro cuerpo. Pero les quiero pedir un favor. Quiero pedirles que le dejemos hasta aquí, porque necesito salir a hacer un trámite y quedé con una persona a estar a las 4:30. Entonces me da tiempo para llegar. ¿Se acuerdan, por favor, de que tenemos que ver todo lo que es la microbiota del cuerpo humano? No sé si tengan alguna duda. Si me dan permiso. No, profe. No, profe. ¿No hay preguntas? No, ninguna. No, profe. No, profe, todo bien. No, profe. Todo bien, profe. Ok, entonces nos vemos en la siguiente clase, que sería el martes. ¿El jueves? ¿El jueves? Sí, el jueves, profe. Creo que sí. No, es el martes. Martes, ¿no? Martes, sí, perdón. Sí, martes. Chéquenlo y me mandan un mensajito, ¿sale? Y ya terminamos de ver este tema e iniciamos el otro. ¿Sale? Sale, profe, gracias. Sí, profesor, gracias. Muy bien, Gracias. muchachos. Pues entonces, Gracias, profe. que tengan un bonito fin de semana y gracias por darme este tiempo. Gracias, profe. Gracias, Profe, igualmente. Gracias, profe. Igual, profe. Hasta luego.